Imagine un monde plongé dans les ténèbres, un peuple qui a oublié son Dieu, qui s'est prosterné devant des idoles muettes, des statues de pierre qui ne peuvent ni parler, ni entendre, ni sauver. Le sol est sec, la famine ronge les maisons, et le ciel, autrefois rempli de pluie bienfaisante, est maintenant une prison de nuages silencieux. Plus aucune goutte d'eau, plus aucune bénédiction, seulement le silence de Dieu. Mais au milieu de ce chaos, un homme se lève. Un homme vêtu, de peau rugueuse, avec des yeux flamboyants et une voix qui fait trembler les rois. Son nom est Élie. Il n'a ni armée, ni richesse, ni trône. Mais il a quelque chose de plus puissant, la parole du Dieu vivant. Et quand il parle, même les cieux obéissent. Il défie les rois corrompus, ridiculise les faux prophètes et appelle le feu du ciel d'un simple cri. Mais cette histoire ne parle pas seulement de puissance. C'est aussi une histoire de doute, de solitude, de persécution, car même les plus grands serviteurs de Dieu connaissent la peur. Et Élie va connaître l'angoisse de la fuite, le désert brûlant, la faim et le silence de Dieu. Alors, accroche-toi bien, car ce que tu vas entendre n'est pas une simple histoire. C'est une épopée divine, un combat entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge. Et au cœur de cette bataille, un seul homme, prêt à affronter le monde entier au nom du Seigneur. Prépare-toi, car voici l'histoire d'Élie, le prophète du feu et de la foi inébranlable. Attendez un instant. Vous aimez les histoires des personnages bibliques et les enseignements qui transforment les vies? Si vous êtes ici, c'est que Dieu a un plan pour vous. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et rejoignez-nous dans ce chemin de foi. Chaque semaine, nous partageons des contenus qui vous inspirent, vous fortifient et vous connectent au divin. Et n'oubliez pas de laisser un j'aime. C'est une façon de soutenir ce projet pour qu'ensemble, nous puissions toucher plus de cœurs. Maintenant, nous entrons dans l'histoire. À une époque où le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu pour adorer Baal, un homme surgit de l'ombre, portant un message puissant et redoutable. Son nom était Élie, et son apparition allait bouleverser le destin de toute une nation. Élie était originaire de Tishbé, une région montagneuse et isolée de Galaad. C'était un homme simple mais animé d'une foi inébranlable. Il n'était ni roi, ni prêtre, ni guerrier, mais il portait en lui une mission divine. Loin des palais luxueux et des temples idolâtres, il avait grandi dans le silence des collines, où il avait appris à écouter la voix de l'Éternel. Un jour, Dieu parla à Élie et lui donna un message clair. Il devait se rendre auprès du roi Achab, un souverain corrompu qui, sous l'influence de la reine Jézabel, avait mené Israël dans une profonde idolâtrie. Baal était adoré comme le dieu de la pluie et de la fertilité, mais Dieu allait démontrer à toute la nation qu'il était le seul maître du ciel et de la terre. Sans crainte, Élie se présenta devant le roi dans son palais somptueux. Les colonnes de marbre et les tentures richement ornées contrastaient avec l'apparence rustique du prophète. Ses vêtements de poil de chameau et sa ceinture de cuir détonnaient dans cet environnement royal. Mais ce n'était pas son apparence qui allait marquer Achab, c'étaient ses paroles. D'une voix forte et assurée, Élie déclara « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf à ma parole. » 1 Roi 17:1. Un silence pesant s'abattit sur la cour du roi. Était-ce une menace? Une malédiction? Achab fronça les sourcils, mécontent, mais avant qu'il ne puisse réagir, Élie disparut, suivant l'instruction de Dieu. Peu après, les cieux se fermèrent. Les jours passèrent, puis les semaines, et toujours pas une goutte de pluie. Les champs commencèrent à jaunir, les rivières à s'assécher. La sécheresse s'étendit sur tout le pays, et avec elle, la famine. Les moqueries du roi et des prêtres de Baal se transformèrent en inquiétude. Baal, ce dieu qu'il prétendait tout-puissant, était-il incapable de ramener la pluie? Où était son pouvoir? Les prières des prophètes idolâtres restaient sans réponse. Le peuple souffrait, les animaux mouraient, et l'angoisse s'installait dans chaque foyer. Pendant ce temps, Élie, lui, avait disparu. Guidé par Dieu,
Il était en sécurité, loin de la colère d'Achab et de Jézabel, mais son rôle ne faisait que commencer, car il ne s'agissait pas seulement d'une sécheresse physique, mais d'une sécheresse spirituelle bien plus profonde. Israël avait oublié qui était son vrai Dieu, et Élie allait être l'instrument choisi pour le leur rappeler. L'histoire de ce prophète ne faisait que commencer, et ce qui allait suivre serait encore plus spectaculaire. Souhaitez-vous que je continue avec le prochain chapitre de son histoire? El milagro en el arroyo de Kerit. Después de anunciar el juicio de Dios sobre Israel y advertirle al rey Acab que no llovería en los próximos años, Elías desapareció de la vista del público. Sabía que sus palabras no solo habían provocado la ira del rey, sino también de su esposa Jezabel, quien no toleraba que alguien desafiara la adoración a Baal. Sin embargo, Dios tenía un plan para proteger y sustentar a su profeta en un tiempo de sequía y hambruna inminente. El Señor habló a Elías y le dio instrucciones claras. Apártate de aquí y dirígete al este. Escóndete junto al arroyo de Kerit, que está al este del Jordán. Beberás agua del arroyo, y yo he ordenado a los cuervos que te alimenten allí. Primero Reyes 17:2-4. Sin dudarlo, Elías obedeció y emprendió su camino hacia el arroyo de Kerit. A medida que avanzaba, la tierra se volvía cada vez más árida. Los campos se marchitaban y los ríos comenzaban a secarse. La sequía anunciada ya estaba mostrando sus efectos, pero en medio de ese escenario desolador, Dios había preparado un refugio especial para su siervo. Al llegar al arroyo, Elías encontró un pequeño oasis en medio de la crisis. El agua aún corría clara y fresca, ofreciendo el sustento que necesitaba. Pero lo más asombroso no era el arroyo, sino la manera en que Dios lo alimentaría. Tal como el Señor lo había prometido, cada mañana y cada tarde, cuervos llegaban trayendo pan y carne en sus picos. Imagina la escena. Elías sentado bajo la sombra de un árbol, observando cómo estas aves, que normalmente no comparten su comida con nadie, obedecían la orden de Dios y le traían su sustento diario. Día tras día, el milagro se repetía sin falta. No importaba si el sol quemaba durante el día o si la noche traía frío, la provisión de Dios nunca fallaba. Mientras en el resto del país la desesperación aumentaba y la gente clamaba a Baal sin obtener respuesta, Elías estaba en paz, siendo cuidado directamente por el Creador del universo. No era la abundancia de un palacio, no tenía lujos ni festines, pero tenía exactamente lo que necesitaba para sobrevivir. Este tiempo en el arroyo de Kerit no solo era un refugio físico, sino también un periodo de preparación espiritual. Dios estaba enseñándole a Elías a depender completamente de él, a confiar en su provisión, incluso cuando todo a su alrededor se derrumbaba. En el silencio de aquel lugar apartado, el profeta aprendió que la fidelidad de Dios es constante y que, aunque los hombres olviden a su Creador, Él nunca olvida a los que le son fieles. Sin embargo, la sequía continuó intensificándose y, con el paso del tiempo, las aguas del arroyo comenzaron a disminuir. Lo que antes era un caudal refrescante se convirtió en un hilo de agua, hasta que un día simplemente dejó de fluir. Pero Dios no había terminado con Elías. Elías no se preocupó ni se desesperó. Sabía que si Dios había sido capaz de sostenerlo con cuervos, también tenía un nuevo plan para él. Y así fue. Pronto Dios le daría una nueva instrucción, llevándolo a un lugar inesperado donde continuaría mostrando su poder y su provisión. La historia de Elías en el arroyo de Kerit es una lección poderosa sobre la confianza en Dios. Nos recuerda que, aunque las circunstancias sean difíciles y parezca que todo se está secando a nuestro alrededor, Dios siempre tiene una provisión
para aquellos que le siguen. ¿Te gustaría que continúe con el siguiente capítulo de esta increíble historia? Tatris, viuda de Sarepta y la multiplicación de alimentos. El arroyo de Kerit, que había sido la fuente de agua para Elías durante meses, finalmente se secó. La sequía que él mismo había anunciado estaba afectando toda la tierra, y el profeta sabía que era el momento de recibir nuevas instrucciones de Dios. Entonces, la voz del Señor vino a él con un mandato inesperado. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y quédate allí. He dado órdenes a una viuda de ese lugar para que te sustente. 1 Reyes 17:9. Sarepta no era una ciudad de Israel, pertenecía a la región de Sidón, la misma tierra de donde provenía la reina Jezabel, la mujer que había llevado la idolatría a Israel. ¿Por qué Dios enviaría a su profeta a una tierra extranjera? ¿Y por qué a una viuda, alguien que probablemente tenía menos recursos que cualquier otra persona? Pero Elías no cuestionó la orden de Dios. Confiado en su provisión, emprendió el camino hacia Sarepta. El viaje fue largo y agotador. Elías caminó bajo un sol abrasador, pasando por tierras áridas y ciudades afectadas por la sequía. Cuando finalmente llegó a Sarepta, encontró a una mujer recogiendo leña cerca de Mindodusi, la entrada de la ciudad. Sus ropas gastadas y su rostro cansado revelaban que no era una mujer rica ni influyente. Un moment important. As-tu déjà vérifié si tu es abonné à la chaîne? Si ce contenu bénit ta vie, imagine combien il pourrait bénir celle des autres. En t'abonnant et en partageant cette vidéo, tu deviens un outil de Dieu pour que davantage de personnes découvrent ces vérités bibliques. Clique sur partager et envoie ce message à tes amis, ta famille ou à toute personne qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Merci de faire partie de cette mission. Ton soutien fait toute la différence. Elías se acercó y le pidió algo de beber. La mujer, aunque sorprendida por la petición de un extranjero, accedió a buscarle agua. Pero antes de que se alejara, el profeta añadió otra solicitud. Por favor, tráeme también un pedazo de pan. 1 Reyes 17:11. La mujer se detuvo. Su rostro reflejaba angustia. Entonces, con un suspiro, le confesó la dura realidad que enfrentaba. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en un jarro y un poco de aceite en una vasija. Estoy recogiendo unos pocos leños para preparar algo para mí y para mi hijo. Después de eso, nos dejaremos morir. 1 Reyes 17:12. Elías vio la desesperación en sus ojos, pero también sabía que Dios tenía un plan. Con una calma inquebrantable le respondió: no tengas miedo. Ve y haz lo que has dicho, pero primero hazme una pequeña torta con lo que tienes y tráemela. Luego harás algo para ti y tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina del jarro no se acabará y el aceite de la vasija no se agotará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. 1 Reyes 17, 13, 14. La mujer enfrentó un dilema. Si obedecía al profeta, corría el riesgo de quedarse sin nada para su hijo. Pero, al mismo tiempo, había algo en las palabras de Elías que le inspiraba confianza. Con un acto de fe increíble, decidió creer. Regresó a su humilde casa, tomó la poca harina y el escaso aceite que tenía y preparó una torta para el profeta. Luego, al mirar dentro del jarro, algo extraordinario ocurrió. Todavía quedaba harina, y cuando tomó la vasija de aceite, aún había más. El milagro había comenzado. Día tras día, cada vez que iba a buscar ingredientes para cocinar, la harina y el aceite nunca faltaban. Lo que antes era insuficiente, ahora se multiplicaba sin cesar. No solo ella y su hijo tenían comida, sino también el profeta de Dios. La noticia de este milagro seguramente se difundió por la ciudad.
En medio de una tierra extranjera y en un tiempo de escasez, Dios estaba mostrando su poder a una mujer que, aunque no era israelita, había creído en su palabra. Este episodio, en la vida de Elías, nos enseña que la provisión de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su fidelidad. También nos recuerda que a veces las respuestas a nuestras oraciones llegan de maneras inesperadas. Dios no envió a Elías a un palacio ni a una familia rica. Lo envió a una viuda en una tierra pagana para demostrar que su poder no tiene ya fronteras y que su provisión alcanza a quienes confían en él. Pero la historia de la viuda de Sarepta no termina aquí. Algo aún más impactante estaba por suceder. ¿Quieres que continúe con el siguiente capítulo de esta emocionante historia? La resurrección del hijo de la viuda. La viuda de Sarepta había presenciado un milagro asombroso. Cada día, cuando iba a preparar la comida, la harina y el aceite nunca se acababan. Dios estaba proveyendo de manera sobrenatural para ella, su hijo y el profeta Elías. La casa que antes era un lugar de desesperación, ahora era un refugio de provisión y esperanza. Sin embargo, un día, la tragedia golpeó con fuerza. Su hijo, su único hijo, cayó enfermo. Al principio, la madre pensó que se recuperaría, pero con el paso de las horas, su estado empeoró. Su respiración se volvió débil, su piel pálida, y pronto, su pequeño cuerpo quedó sin vida en sus brazos. El dolor de la mujer fue desgarrador. Su corazón se rompió en 1000 pedazos mientras abrazaba el cuerpo inerte de su hijo. ¿Cómo podía ser esto posible? Dios le había dado comida en tiempos de hambre, pero ahora le arrebataba lo más preciado que tenía. Con lágrimas en los ojos, miró a Elías con desesperación y le dijo: ¿Qué tengo yo contigo, hombre de Dios? Has venido a recordarme mis pecados y hacer morir a mi hijo. Primero Reyes 17:18. La desesperación y el dolor la cegaban. Tal vez pensó que la presencia del profeta había traído juicio a su casa. Sentía que de alguna manera sus errores del pasado habían causado esta desgracia. Elías, al verla así, sintió su angustia en lo más profundo de su corazón. Pero en lugar de responder con explicaciones o palabras de consuelo, decidió actuar con fe. Sin dudarlo le dijo: «Dame a tu hijo». Primero Reyes 17:19. La viuda, con el rostro lleno de lágrimas, colocó el cuerpo sin vida del niño en los brazos del profeta. Con mucho cuidado, Elías lo cargó y lo llevó a la habitación donde él dormía en la casa. Allí lo colocó en su propia cama y cerró la puerta. El cuarto estaba en silencio. Solo se escuchaba la respiración entrecortada del profeta mientras miraba el pequeño cuerpo inerte. Pero Elías sabía algo que la viuda aún no entendía. El Dios que había provisto pan y aceite en tiempos de sequía también tenía poder sobre la vida y la muerte. Entonces, el profeta se postró sobre el niño y clamó a Dios con todas sus fuerzas: «Oh Señor, mi Dios, también has traído calamidad sobre esta viuda que me ha hospedado, haciendo morir a su hijo». Primera Reyes 17:20. Elías no entendía por qué había sucedido esto, pero no estaba dispuesto a aceptar la muerte sin luchar en oración. Se acostó sobre el niño 3 veces como un acto simbólico de identificación con él y siguió clamando con fervor: «Señor Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño». Primero Reyes 17:21. El ambiente en la habitación era tenso. Parecía que el tiempo se había detenido. Y entonces sucedió lo imposible. El niño respiró de nuevo. Su pecho subió y bajó. Sus ojos, que antes estaban cerrados para siempre, se abrieron de par en par. La vida había regresado a su cuerpo. Elías, lleno de emoción, tomó al niño en sus brazos y bajó las escaleras. Cuando la viuda lo vio, no podía creer lo que tenía frente a sus ojos. El profeta le entregó a su hijo y le dijo con voz firme pero llena de alegría: «Mira, tu hijo vive».
Primero Reyes 17:23. La viuda, todavía en shock, abrazó a su hijo con todas sus fuerzas. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro, pero ahora no eran de tristeza, sino de un gozo indescriptible. Entonces, con un corazón lleno de gratitud y reverencia, miró a Elías y le dijo: ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Primero Reyes 17:24. Este milagro no solo restauró la vida del niño, sino que transformó la fe de su madre para siempre. Antes, ella había creído en la provisión de Dios, pero ahora sabía, sin ninguna duda, que el Dios de Elías era el único y verdadero Dios, el Señor de la vida y la muerte. Esta historia nos enseña que Dios no solo provee en tiempos de escasez, sino que también tiene poder sobre la muerte. Nos recuerda que incluso en nuestros momentos de mayor dolor y desesperación, cuando todo parece perdido, Dios puede traer vida y restauración. ¿Quieres que continúe con el siguiente capítulo de la historia de Elías? El desafío en el Monte Carmelo. Los años de sequía y hambre habían sumido a Israel en una crisis sin precedentes. Los campos estaban secos, los ríos se habían convertido en lechos de polvo y el pueblo sufría sin cesar. Pero más allá de la falta de agua, Israel padecía de una sed aún más profunda, la espiritual. Habían abandonado al Dios verdadero y se habían entregado a la adoración de Baal, un ídolo sin vida. Elías sabía que había llegado el momento de demostrarle a Israel quién era el único Dios verdadero. Por eso, obedeciendo la instrucción del Señor, envió un mensaje al rey Acab, desafiándolo a un enfrentamiento decisivo en el Monte Carmelo. El reto era claro: Baal contra el Señor. El Dios que respondiera con fuego desde el cielo sería reconocido como el único y verdadero Dios. Acab aceptó el desafío y reunió a todo el pueblo de Israel en la cima del monte. También convocó a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera, los cuales comían en la mesa de la reina Jezabel. La multitud estaba expectante, sin saber lo que estaba por suceder. Cuando todos estuvieron reunidos, Elías se dirigió al pueblo con una pregunta que resonó como un trueno en los corazones de los israelitas. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Primero Reyes 18:21. El pueblo guardó silencio. Nadie se atrevió a responder. Habían estado viviendo una doble vida, queriendo adorar a Dios y a Baal al mismo tiempo. Pero ese día, esa ambigüedad llegaría a su fin. Elías estableció las reglas del desafío. Los profetas de Baal debían preparar un sacrificio y colocarlo sobre un altar sin encender fuego. Luego invocarían el nombre de su Dios y esperarían a que Él enviara fuego desde el cielo. Elías haría lo mismo con el Señor. El que respondiera con fuego sería el Dios verdadero. Los profetas de Baal fueron los primeros en intentarlo. Desde la mañana hasta el mediodía gritaron con todas sus fuerzas: «Baal, respóndenos». Danzaban alrededor del altar, agitaban sus manos al cielo y clamaban sin cesar. Pero no hubo respuesta. Elías, viéndolos en su desesperación, no pudo evitar burlarse: «Griten más fuerte». Tal vez su Dios está meditando o tiene que atender algún asunto. Quizás está dormido y necesita que lo despierten. Primero Reyes 18:27. Los profetas de Baal se enfurecieron aún más. Comenzaron a cortarse con cuchillos y lanzas hasta que la sangre corría por sus cuerpos. Pero nada sucedió. Ni un sonido, ni un susurro, ni una chispa. Cuando llegó la tarde, Elías les pidió que se hicieran a un lado. Ahora era su turno. Con calma, restauró el altar del Señor con 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Luego,
colocó la leña y el sacrificio sobre el altar, y para demostrar que no había ningún truco, mandó a empaparlo con agua 3 veces, hasta que el líquido corría y llenaba la zanja alrededor. Entonces, en un silencio absoluto, Elías elevó su oración al cielo. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por orden tuya he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo su corazón. Primero Reyes 18:36-37. En ese instante, el cielo rugió y una columna de fuego descendió con una fuerza impresionante. Las llamas consumieron el sacrificio, la leña, las piedras, el agua y hasta el polvo. En un solo momento, Dios había demostrado su poder. El pueblo, al ver semejante demostración, cayó rostro en tierra y clamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Primera Reyes 18:39. Los profetas de Baal fueron capturados y ejecutados según la ley de Dios. Y aquel día, el Monte Carmelo se convirtió en el escenario de la mayor demostración de poder divino que Israel había visto. En generaciones, Elías había cumplido su misión. Israel había sido confrontado con la verdad y el Señor había dejado claro que Él era el único Dios verdadero. Pero la historia no terminaba allí. Algo aún más grande estaba por suceder. ¿Quieres que continúe con el siguiente capítulo de esta increíble historia? La lluvia regresa a Israel. El fuego había caído desde el cielo en el Monte Carmelo. Dios había respondido a la oración de Elías de manera espectacular, consumiendo el sacrificio y demostrando ante todo Israel que Él era el único y verdadero Dios. El pueblo, aterrorizado y lleno de reverencia, se había postrado y había confesado: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». En Reyes 18:39. Pero la misión de Elías aún no había terminado. Aunque el pueblo había sido testigo del poder de Dios, la sequía todavía azotaba la tierra. Durante 3 años y medio, ni una sola gota de agua había caído del cielo. Los campos estaban secos, el ganado moría y la desesperación se había apoderado de Israel. Elías sabía que era el momento de la restauración. Así que, después de haber enfrentado a los profetas de Baal, se dirigió al rey Acab y le dijo: «Con firmeza, sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye». Primera Reyes 18:41. Acab, desconcertado pero sin fuerzas para discutir, obedeció. Mientras tanto, Elías subió a la cima del Monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso su rostro entre las rodillas en una postura de profunda oración. El profeta estaba intercediendo con fervor, clamando a Dios para que enviara la lluvia que tanto necesitaban. Pero, aunque oró con intensidad, el cielo permanecía tan seco y despejado como antes. Elías entonces llamó a su siervo y le dijo: «Ve y mira hacia el mar». El siervo obedeció y corrió hasta el borde de la montaña, desde donde se podía ver el vasto mar Mediterráneo. Miró fijamente el horizonte, esperando ver alguna señal de lluvia, pero no había nada, solo un cielo azul, sin una sola nube a la vista. Regresó y le informó a Elías: «No hay nada». Elías no se desanimó. Sabía que Dios había prometido la lluvia. Y cuando Dios promete, Él cumple. Así que continuó orando y envió a su siervo nuevamente. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. El siervo iba y venía, cada vez con la misma respuesta: «No hay nada». 5 veces, 6 veces. La espera se hacía larga, pero Elías no dejó de orar. Él sabía que la oración persistente mueve la mano de Dios. Finalmente, en la 7ª vez, el siervo corrió de regreso con una expresión diferente en su rostro. Jadeando le dijo:
He visto una nube pequeña, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Primera Reyes 18:44. Para muchos, una nube tan pequeña no significaría nada, pero para Elías era la señal que había estado esperando. Él sabía que esa pequeña nube era el comienzo de un diluvio. Inmediatamente se levantó y dijo a su siervo: «Ve y dile a Acab, engancha tu carro y desciende para que la lluvia no te detenga». El siervo corrió a entregar el mensaje al rey, mientras el cielo, que momentos antes estaba despejado, comenzó a oscurecerse con rapidez. Las nubes crecían y se volvían cada vez más densas. Un viento fuerte comenzó a soplar y de repente, después de más de 3 años sin lluvia, el cielo se abrió y un aguacero torrencial cayó sobre la tierra. Las gotas golpeaban la tierra, seca con furia, empapando el suelo sediento y llenando los ríos y arroyos nuevamente. El sonido de la lluvia era ensordecedor y el aroma a tierra mojada llenó el aire. El rey Acab subió a su carro y comenzó a huir de la tormenta, dirigiéndose apresuradamente hacia Jezreel. Pero algo sorprendente sucedió. El poder del Señor vino sobre Elías, y ceñiendo su manto, corrió delante del carro de Acab hasta la entrada de Jezreel. Primera Reyes 18:46. Era algo sobrenatural. Elías, impulsado por la fuerza de Dios, corrió con una velocidad que superó incluso a los caballos del rey. Este fue un recordatorio de que cuando Dios obra, lo hace de maneras que desafían toda lógica y comprensión humana. Así terminó aquel día en el Monte Carmelo, un día en el que el fuego cayó del cielo y la lluvia regresó a la tierra. Dios había restaurado no solo la naturaleza, sino también el corazón de su pueblo. Esta historia nos enseña una gran verdad. Cuando Dios promete algo, aunque la respuesta parezca tardar, siempre se cumplirá en su tiempo perfecto. La oración persistente y la fe inquebrantable son claves para ver los milagros de Dios en nuestras vidas. Pero la historia de Elías no termina aquí. Algo aún más impactante estaba por suceder. ¿Quieres que continúe con el siguiente capítulo de esta emocionante historia? La huida de Elías y el encuentro con Dios. Elías acababa de vivir uno de los momentos más gloriosos de su ministerio. Había visto el fuego descender del cielo, había orado y la lluvia había regresado a la tierra e incluso había corrido delante del carro del rey Acab con una fuerza sobrenatural. Sin embargo, lo que estaba por venir no era un triunfo, sino la prueba más grande de su vida. Cuando Acab llegó a Jezreel, le contó todo a la reina Jezabel, cómo el Dios de Elías había respondido con fuego, cómo los profetas de Baal habían sido derrotados y ejecutados, y cómo el pueblo había proclamado que el Señor era el único Dios verdadero. Jezabel, furiosa y llena de odio, envió un mensaje a Elías con una amenaza aterradora. Que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he matado como hiciste con mis profetas. Primera Reyes 19:2. Elías, el profeta que había enfrentado a reyes, desafiado a falsos dioses y presenciado milagros asombrosos, ahora sintió algo que nunca antes había experimentado, un miedo profundo. En un instante, toda su valentía desapareció y la desesperación se apoderó de él. Huyó. Sin mirar atrás, corrió lo más lejos que pudo. Salió de Jezreel y atravesó todo Judá hasta llegar a Beerseba, en el extremo sur del reino. Allí dejó a su siervo y siguió solo, adentrándose en el desierto. Después de caminar durante un día entero bajo el sol abrasador, agotado y sin fuerzas, encontró un árbol pequeño y se dejó caer debajo de su sombra. Respirando con dificultad, con el corazón cargado de angustia, oró a Dios con una súplica desgarradora. «Basta, Señor, quítame la vida. No soy mejor que mis antepasados». Primero Reyes 19:4.
Elías estaba al límite. Se sentía solo, derrotado y sin esperanza. No podía entender cómo, después de haber visto el poder de Dios de manera tan increíble, ahora su vida estaba en peligro. ¿De qué había servido todo? Se sentía inútil, incapaz de seguir adelante. El cansancio lo venció y se quedó dormido, bajo el árbol. Pero entonces algo inesperado sucedió. Un ángel del Señor se acercó a él, lo tocó suavemente y le dijo: «Levántate y come». Primera Reyes 19:5. Elías abrió los ojos y, para su sorpresa, vio junto a él un pan recién horneado y una jarra de agua. Aunque estaba débil, comió y bebió. Luego volvió a quedarse dormido. Pero el ángel regresó por segunda vez, lo tocó de nuevo y le dijo con firmeza: «Levántate y come, porque el viaje que tienes por delante es demasiado largo para ti». Primera Reyes 19:7. Elías obedeció y, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, la montaña de Dios. Este era un lugar sagrado, el mismo sitio donde siglos antes Dios había hablado con Moisés y dado los 10 mandamientos. Al llegar, Elías encontró una cueva y decidió quedarse allí. Su corazón todavía estaba cargado de tristeza y frustración. No entendía por qué, después de todo lo que había hecho, todavía sentía que había fallado. Entonces, la voz de Dios vino a él con una pregunta poderosa: «¿Qué haces aquí, Elías?». Primera Reyes 19:9. Elías respondió con amargura: «He sentido un vivo celo por el Señor Dios Todopoderoso, pero los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora también quieren matarme». Primera Reyes 19:10. Dios no le respondió de inmediato. En cambio, le dijo que saliera de la cueva porque estaba a punto de pasar delante de él. Entonces vino un viento poderoso y fuerte que desgarraba las montañas y rompía las rocas. Pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacudió la tierra con gran fuerza. Pero Dios no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego ardiente apareció en la montaña. Pero Dios tampoco estaba en el fuego. Finalmente, después del fuego, vino un susurro suave y delicado. Elías, al escucharlo, cubrió su rostro con su manto y salió de la cueva. Dios no se había manifestado en el poder del viento, el terremoto o el fuego, sino en la suavidad de un susurro. Entonces, la voz de Dios volvió a preguntarle: «¿Qué haces aquí, Elías?». Elías repitió su queja, pero esta vez Dios le dio una respuesta que cambiaría su perspectiva. Le recordó que no estaba solo. Había aún 7,000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal ni lo habían besado. Además, le dio una nueva misión. Debía ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Este encuentro en el monte Horeb marcó un punto de inflexión en la vida de Elías. Dios le mostró que su obra no dependía de grandes demostraciones de poder, sino de su presencia constante y de su plan perfecto, incluso cuando parecía que nada tenía sentido. La historia de Elías nos enseña que incluso los más fuertes pueden sentirse débiles y que Dios no nos habla solo en eventos grandiosos, sino también en los momentos de quietud. Él no nos abandona, incluso cuando sentimos que todo está perdido. Elías pensaba que su historia estaba llegando a su fin, pero Dios aún tenía mucho más preparado para él. ¿Quieres que continúe con el siguiente capítulo de esta emocionante historia? Elías y el susurro de Dios. Después de su larga y agotadora huida, Elías llegó al monte Horeb, la montaña sagrada donde Dios había hablado con Moisés siglos antes. Estaba cansado, física y espiritualmente,
se sentía solo, abandonado y derrotado. Aunque había visto el poder de Dios en el Monte Carmelo, aunque había orado y la lluvia había regresado a Israel, su corazón estaba lleno de miedo y desesperanza. Buscó refugio en una cueva, queriendo esconderse no solo del peligro, sino también de su propio fracaso. Fue entonces cuando Dios le habló. ¿Qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19:9. Era una pregunta simple, pero cargada de significado. Dios sabía exactamente por qué Elías estaba allí, pero quería que el profeta expresara lo que sentía. Con el corazón pesado, Elías respondió: He sentido un vivo celo por el Señor, Dios Todopoderoso, pero los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y ahora también quieren matarme. 1 Reyes 19:10. Elías sentía que todo su esfuerzo había sido en vano. Pensaba que era el único fiel que quedaba, que su trabajo no había dado fruto y que su vida estaba en peligro. Pero Dios tenía algo que enseñarle, una lección en el monte Horeb. Dios le dijo a Elías que saliera de la cueva y que estuviera atento, porque él iba a pasar delante de él. Entonces, un viento poderoso y violento azotó la montaña. Era tan fuerte que partía las rocas y sacudía el suelo con furia. Sin embargo, Dios no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto estremeció la tierra. Las piedras temblaron, el suelo se abrió y la montaña pareció desmoronarse. Pero Dios no estaba en el terremoto. Luego, un fuego ardiente apareció en la cima del monte. Las llamas rugían, consumiendo todo a su paso, iluminando la noche con un resplandor feroz. Pero Dios no estaba en el fuego. Entonces, después del fuego, vino un sonido apacible y delicado, un susurro suave. Elías, al escucharlo, sintió algo diferente. No era el estruendo del viento, ni el poder del terremoto, ni la intensidad del fuego. Era algo más profundo, más personal. Era la voz de Dios en la quietud. Al instante cubrió su rostro con su manto en señal de reverencia y salió de la cueva. Sabía que estaba en la presencia del Altísimo. La respuesta de Dios volvió a preguntarle: ¿Qué haces aquí, Elías? Elías repitió su queja, expresando su soledad y su miedo. Pero esta vez, Dios no respondió con reproches, ni con demostraciones de poder. En cambio, le reveló algo que cambiaría su perspectiva. Le dijo que no estaba solo. Había aún 7,000 personas en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal ni lo habían adorado. 1 Reyes 19:18. Elías creía que todo estaba perdido, pero Dios tenía un plan más grande. Luego le dio una nueva misión. Debía ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Su trabajo no había terminado. Aunque Elías había llegado al límite de sus fuerzas, Dios aún tenía propósito para él. Dios en el silencio. El encuentro de Elías con Dios en el monte Horeb nos deja una enseñanza profunda. Muchas veces esperamos que Dios nos hable a través de grandes señales, de milagros impactantes o de eventos sobrenaturales. Pero Él también habla en el silencio, en lo más profundo de nuestro corazón. Elías había visto fuego descender del cielo, había experimentado la lluvia volver después de años de sequía, había enfrentado a un rey y a una nación entera, pero lo que más necesitaba en ese momento no era un gran milagro. Lo que necesitaba era la voz suave y amorosa de Dios, recordándole que no estaba solo. A veces, cuando estamos agotados, frustrados o llenos de miedo, Dios no responde con un trueno desde el cielo, sino con un susurro en nuestra alma. Nos recuerda que Él sigue con nosotros, que su plan sigue en marcha y que nunca estamos solos. Elías pensó que su historia había llegado a su fin,
pero Dios le mostró que aún había mucho por hacer. ¿Quieres que continúe con el siguiente capítulo de esta poderosa historia? Elías llama a Eliseo. Después de su profundo encuentro con Dios en el monte Horeb, Elías comprendió que su misión aún no había terminado. Aunque había sentido que todo estaba perdido, Dios le reveló que aún quedaban fieles en Israel y que debía preparar el camino para el futuro. Una de las tareas más importantes que el Señor le encomendó fue encontrar a su sucesor, alguien que continuara la obra profética y guiara al pueblo con valentía y fidelidad. Dios ya había elegido a ese hombre. Su nombre era Eliseo, el encuentro de Elías y Eliseo. Elías descendió del monte y emprendió su camino. Atravesó valles, colinas y campos hasta llegar a Abel-Meolá, una región fértil donde vivía Eliseo. Cuando llegó, lo encontró trabajando en el campo. Eliseo no era un hombre común, pues estaba arando con 12 yuntas de bueyes, lo que indicaba que provenía de una familia con recursos. A diferencia de Elías, quien venía de un lugar desconocido y rústico, Eliseo parecía estar establecido en una vida próspera. Pero Dios tenía un propósito mayor para él. Elías no pronunció ninguna palabra, solo se acercó a Eliseo y lanzó sobre él su manto. El significado del manto. Para los espectadores, este gesto podía parecer simple, pero para Eliseo lo cambió todo. El manto de Elías era el símbolo de su autoridad como profeta de Dios. Al lanzarlo sobre Eliseo, estaba marcando un llamado divino. Dios lo había escogido para seguir sus pasos. Eliseo, al sentir el peso del manto sobre sus hombros, se detuvo inmediatamente. Era un momento decisivo en su vida. Había escuchado sobre Elías, sobre sus milagros y sobre cómo Dios lo usaba poderosamente. Y ahora ese mismo profeta lo estaba llamando para continuar su legado. La decisión de Eliseo. Eliseo no dudó. Dejó los bueyes y corrió tras Elías. Pero antes de partir hizo una petición: déjame besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. 1 Reyes 19:20. Elías no lo detuvo. Le respondió de manera enigmática: ve, vuelve. ¿Acaso te lo he impedido? No era una negativa, sino una confirmación de que la decisión estaba en manos de Eliseo. Él debía elegir entre una vida cómoda en el campo o una vida de servicio a Dios, con todos los desafíos que eso implicaba. Y Eliseo tomó su decisión de la manera más radical posible. Un acto de entrega total. Eliseo regresó a su hogar, pero no fue para aferrarse a su antigua vida, sino para despedirse de ella completamente. Tomó la yunta de bueyes con la que estaba arando y los sacrificó. Luego quemó el yugo de madera y con el fuego cocinó la carne, que compartió con la gente del pueblo. Era un símbolo claro: no había vuelta atrás. Quemar el yugo significaba que no volvería a su antiguo trabajo. Sacrificar los bueyes mostraba que dejaba atrás su vida de estabilidad y seguridad. Eliseo estaba dejando todo atrás para seguir el llamado de Dios. Después de esto, se levantó y siguió a Elías, convirtiéndose en su discípulo, el llamado que cambia vidas. La historia de Elías y Eliseo nos enseña algo poderoso. Cuando Dios nos llama, debemos responder con todo el corazón. Eliseo no dejó una puerta abierta para regresar a su antigua vida. Él renunció a todo, confiando completamente en el plan de Dios. Este encuentro también nos muestra que Dios no siempre llama a los más preparados, sino a los dispuestos. Eliseo no era un profeta ni un líder religioso. Era un agricultor, alguien que vivía su día a día en los campos. Pero Dios vio su corazón y lo escogió para una gran misión. Así como Eliseo, todos enfrentamos momentos en la vida donde debemos tomar una decisión: aferrarnos a lo conocido o confiar en Dios para lo desconocido. Eliseo
eligió seguir a Dios. Y su historia estaba apenas comenzando. ¿Quieres saber lo que ocurrió después? La historia de Elías y Eliseo continúa con momentos aún más impactantes. Elías es llevado al cielo en un carro de fuego. El tiempo de Elías en la tierra estaba llegando a su fin. Había sido un profeta poderoso, un hombre de fuego, testigo de grandes milagros y del poder de Dios. Pero su misión estaba por terminar, y Dios tenía preparado para él un final glorioso. No probaría la muerte como los demás hombres. Elías sabía que el día de su partida estaba cerca, y su discípulo Eliseo lo intuía también. A lo largo del camino, viajaron juntos de Gilgal a Betel, luego a Jericó y finalmente al río Jordán. En cada parada, los profetas locales advertían a Eliseo: «Sabes que el Señor va a llevarse hoy a tu maestro». Pero Eliseo, determinado, respondía con firmeza: «Sí, lo sé. No hablen de eso». No quería distraerse ni dejar que nada lo separara de su maestro. Sabía que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir: el último viaje de Elías. Cuando llegaron al río Jordán, Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Al instante, el río se dividió en dos y ambos cruzaron por tierra seca, tal como había sucedido en tiempos de Moisés y Josué. Del otro lado del río, Elías se detuvo y miró a Eliseo. Sabía que este joven sería su sucesor, pero quería darle una última oportunidad de pedir algo. Entonces, con serenidad, le preguntó: «Pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea llevado». La respuesta de Eliseo no se hizo esperar. «Que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí». Era una petición audaz. Eliseo no pedía riquezas, ni fama, ni poder terrenal. Pedía el mismo espíritu que había guiado a Elías, pero en una medida aún mayor. Sabía que la tarea de ser profeta de Dios en tiempos de idolatría no sería fácil, y quería estar preparado. Elías sonrió y le respondió: «Has pedido algo difícil, pero si me ves cuando sea llevado, recibirás lo que has pedido. Si no, no lo recibirás». Eliseo comprendió que su destino estaba sellado con un acto de fe. No debía apartar su mirada. El momento más impactante: el carro de fuego. Mientras caminaban y hablaban, de repente un torbellino apareció en el cielo. De la nada, un carro de fuego con caballos ardientes descendió a toda velocidad. Eliseo apenas tuvo tiempo de reaccionar. El carro de fuego pasó entre ellos y, en un instante, Elías fue arrebatado al cielo en medio de un torbellino. Eliseo quedó atónito. Sus ojos veían algo que ningún otro ser humano había visto antes. Mientras Elías era elevado, gritó con todas sus fuerzas: Padre mío, carro de Israel y su caballería». Era una expresión que mostraba su respeto y admiración. Elías no era solo un profeta, era el protector de Israel, su verdadero líder espiritual. Pero ya no había nada más que hacer. Elías desapareció en el cielo y nunca más fue visto en la tierra. Eliseo, todavía impactado, rasgó sus vestiduras en señal de duelo. Había perdido a su maestro, pero algo quedó atrás. En el suelo, su manto. El legado de Elías continúa. Eliseo tomó el manto de su maestro y lo sostuvo entre sus manos. Ahora era su turno de continuar la misión. Regresó al Jordán, se detuvo en la orilla y, tal como había visto hacer a Elías, golpeó el agua con el manto y clamó: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Y en ese momento, las aguas se abrieron. Los profetas que observaban desde el otro lado gritaron: «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo». El legado de Elías no terminó con su ascenso al cielo. Su espíritu continuó a través de Eliseo, quien llevaría la palabra de Dios con la misma pasión y poder. Un final glorioso para un hombre de Dios. Elías es uno de los pocos hombres en la Biblia que nunca murió.
como Enoc antes que él, fue llevado al cielo sin probar la muerte. Su vida nos enseña que cuando caminamos en obediencia a Dios, nuestro destino está en sus manos. Nos recuerda que Dios no olvida a sus fieles y que el propósito que Él tiene para nosotros trasciende nuestra propia existencia. La historia de Elías es la de un hombre que desafió reyes, enfrentó falsos dioses, oró con fervor y experimentó el poder de Dios en formas inigualables, y al final fue honrado con un final que nadie más en su tiempo había recibido. Así terminó la historia de Elías en la tierra, pero su impacto nunca desapareció. ¿Quieres conocer la historia de Eliseo y cómo continuó la obra de su maestro? Entonces prépárate para lo que viene. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et voilà, l'histoire d'Élie touche à sa fin, mais son impact, lui, ne disparaît jamais. Ce prophète n'était pas un roi, ni un guerrier, ni un homme de pouvoir selon les standards du monde. Mais il était un homme de feu, un homme de foi, un homme qui écoutait et obéissait à Dieu, peu importe le prix. Il a défié des rois, a prié et vu le feu tomber du ciel. Il a fait face à la peur, à la solitude, à la faim. Et pourtant, Dieu l'a toujours soutenu, jusqu'au jour où, dans un moment glorieux, il fut enlevé au ciel dans un char de feu. Mais ne pars pas trop vite, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Quelque chose d'encore plus grand se prépare. Un nouvel homme se lève, Élisée, le disciple d'Élie, qui va recevoir une double portion de son esprit et accomplir encore plus de miracles. Veux-tu savoir ce qui va se passer ensuite? Comment la mission d'Élie continue à travers son successeur? Alors reste attentif, car la suite de cette histoire va t'époustoufler. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et pour toujours.